aumento de las modalidades de fraude, desde extorsiones hasta pirámides financieras. Nos dice José Reyes en esta investigación que usted puede leer en www.contralinea.com.mx. Recuerden que siempre está al pendiente de asuntos que tienen que ver con seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional. Nos dice José Reyes, los delincuentes han aumentado las modalidades de fraude para enganchar a más víctimas y obtener un beneficio económico de manera ilegal, desde montadeudas, llamadas de extorsión, falsos premios, engaños, ventas de productos apócrifos y suplantación de identidad hasta pirámides financieras. Pues José Reyes, se trata de una serie de delitos que aparentemente no involucran impactos altos como un asesinato, como un secuestro, pero vaya, que siguen lesionando las propias finanzas y no de los de arriba, sino se ceban muchas veces contra las clases medias, bajas y bajas, José Reyes. Así es, Osimo. En esta ocasión traemos a cuenta un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, denominado El fraude en México, daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo. Pone como ejemplo que solo en lo que va de enero a mayo de este año se denunciaron más de 45,000 fraudes a escala nacional. El mes con mayor incidencia fue en marzo, con 9,944 casos, mientras que en contraparte en febrero hubo 8,489, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este documento es importante, sobre todo porque alerta a la población para que esté atenta a posibles fraudes que se desataron, sobre todo después de la pandemia, ante la necesidad de la gente, el desempleo que ocasionó este fenómeno y precisamente la oportunidad y la adaptación de la delincuencia organizada y la delincuencia común para aprovecharse de situaciones de las necesidades de amplias partes de la población mexicana que necesitan dinero, de tal manera que de ahí que se haya diversificado este fenómeno de los fraudes. El mayor número de fraudes, de acuerdo con este reporte, se ha registrado en la Ciudad de México con más de 9,000, Estado de México 6,000, Jalisco 4,000, Chihuahua 2,000, 9,000, 2,000 y Guanajuato 2,000. En contraste, los estados con menos delitos de esta naturaleza son Nayarit con 146 casos, Quintana Roo con 77, Chiapas 104 y Tlaxcala con 14. En ese sentido, hay una gráfica que ustedes pueden consultar en nuestra página, en donde se puede observar, pues, como la siguiente, por favor, es donde se observa este fenómeno, cómo ha tenido la ocurrencia desde la Ciudad de México, que es el mayor número de casos registrados de fraude, hasta el último estado, Tlaxcala, con 14. Sósimo. Así es, José Reyes, pues se trata, decíamos, de información relevante, sobre todo para la propia población. Vemos que el mayor número de casos pues se da en zonas que realizan de por sí pues operaciones financieras, donde hay un porcentaje de la población con más, se le llama coloquialmente bancarizado, y que pues sí, vemos cifras que resultan importantes, encabezando el centro del país, la Ciudad de México, el Estado de México, y por supuesto en el caso, por ejemplo, de Jalisco, sobre todo podemos adelantar la región metropolitana de Guadalajara, y que tiene que ver sobre pues estos delitos, decíamos, donde hay poblaciones muy identificadas que son más susceptibles de incurrir como víctimas. Respecto a los totales por año, nos informa José Reyes en este texto, el estudio cita los datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que indican un incremento entre 2020, cuando ocurrieron 73,583 casos, a 2022,
cuando se registraron 103.940. Asimismo, señala que entre enero de 2015 y mayo de 2023 se denunciaron 642.433 casos de fraude a escala nacional. Pues sí, José Reyes, se trata, decíamos, en este caso de un delito que tiene que ver con la bancarización de las víctimas y que pues algunos delincuentes han encontrado ahí una oportunidad. Así es, Ósimo. Este documento fue elaborado por el doctor en economía Juan Pablo Aguirre Quesada. Y por supuesto que como científico social se hace de documentos de análisis y de datos duros de la encuesta nacional de estadística de victimización y percepción sobre seguridad pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI. Señala que, este autor señala que se cometen alrededor de 15,000 delitos de fraude diarios a nivel nacional y de extorsión 13,000. Es decir, estos son datos verdaderamente escalofriantes porque hablan de pues que hay miles y miles pues de víctimas que están ahí a disposición de la delincuencia organizada y de gente que se ha ocupado de cometer estos ilícitos en lugar de buscar un trabajo digno para ganarse la vida. Hay que decir y precisar de manera legal que el Código Penal Federal establece que el fraude, de acuerdo con su artículo 386, lo define como el que comete delito de fraude, el que, engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Este delito, por supuesto, como ya lo señalamos, alcanza varias modalidades, mientras que la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, ha alertado en 2023 de diferentes fraudes que buscan afectar patrimonialmente a los cuentavientes de instituciones bancarias y comerciales. O sea que el asunto es grave, pues, Sósimo. Sí, José Reyes, bueno, pues hay varios tipos de fraudes, como ya has comentado, y en particular los fraudes cibernéticos. ¿Hay alguna identificación sobre los tipos de fraudes cibernéticos que hay? Así es, de acuerdo con el análisis que hace este autor, hay varios que han sido utilizados por parte de la delincuencia, que ha utilizado, por ejemplo, el correo basura, conocido como spam, de mensajes enviados a destinatarios que usualmente no lo solicitaron con fines publicitarios o comerciales. Dice Aguirre Quesada, son aquellos que de repente aparecen en nuestros móviles en los que se dice, ¿necesitas un préstamo? Nosotros lo resolvemos. Aquí hay gran cantidad, desde 10,000 hasta 30, 40,000 pesos, y ahí es donde enganchan a las gentes. Hay varios, vamos a mencionar solo 3 de ellos. El smishing es precisamente el envío de mensajes SMS a móviles con la finalidad de visitar una página de web fraudulenta. Esto lo hacen con el fin de obtener la información de los propietarios de los móviles, de información bancaria para realizar transacciones en su nombre. Por otra parte, tenemos el phishing, conocido como suplantación de identidad. Este tipo de fraudes, el objetivo es que al hacerse pasar por una institución financiera con un mensaje indicándole un error en su cuenta bancaria y al ingresar los datos del usuario, obtienen información confidencial para poder cometer el fraude. Finalmente tenemos el pharming, que consiste en redirigirse a una página de internet falsa mediante ventanas emergentes para robar información. Aunado a ello, la iniciativa privada también ha hecho llamados a la población a estar alertas ante posibles fraudes. De acuerdo con la firma SAP Concur, los delitos financieros más comunes son fraude por gastos inflados o ficticios, malversación de fondos, conflicto de interés, no reportar los libros contables, el ingreso por ventas, skimming, fraude por el rol de pagos, desviaciones, fraude en los balances financieros, fraude de desembolso, corrupción, sobornos y evasión de impuestos. Ahí tenemos pues la gama de la diversidad de tipos de fraudes que se pueden cometer y que se están cometiendo en alrededor de 15,000 diarios, una cifra
pues muy alta, tomando en consideración el número de la población total que pertenece a la población económicamente activa y que maneja, por supuesto, móviles, que tiene cuentas bancarias, y que mientras la unidad de inteligencia cibernética de la Guardia Nacional hace la tarea, pues, de perseguir a aquellos delincuentes que han cometido este tipo de delitos. Por supuesto, ahí donde los agraviados, las víctimas, han presentado denuncias correspondientes, pues este delito sigue galopante, Sosimo. Así es, José Reyes, y vemos en el propio texto que la audiencia puede consultar en www.contralinea.com.mx como para que estos delincuentes tengan éxito asegurado en sus actividades, pues incluso engañan con pues logos de instituciones como el Banco de México, con logos del propio SAT, tanto en los documentos que envían por internet o por SMS, para que las personas crean que están comunicándose con instituciones incluso gubernamentales. Por eso decíamos, pues sí, es importante tratar estos temas porque han ido agudizando las propias técnicas estos integrantes de la delincuencia para sorprender a determinadas personas y que les entreguen su información o incluso pues con la que podrán incluso defraudarlos. José Reyes, ¿hay datos sobre a cuánto ascienden estos daños patrimoniales a personas y empresas? ¿Algún tipo de estimado sobre lo que el volumen de dinero, de recursos que implican estos delitos? Sí, el investigador nos da cuenta, por ejemplo, de cómo hay el 54% en los primeros 7 meses de 2022, en comparación con el 2021, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México refirió, por ejemplo, forma de fraude de los montaviajes, es decir, el fraude donde prometen viajes para obtener dinero y finalmente desaparecen, se van con el dinero de los interesados en viajar, ya sea al interior de la República o fuera del país. Son de 37 en los primeros 7 meses del 21, pasaron a 57 en el 22, el 76% por problemas de planes vacacionales, 10% de boletos de avión, promociones y reservas de hoteles con el 3.4% cada uno, y el resto correspondió a servicios diferentes a los contratados, planes vacacionales y tiempos compartidos. Sin embargo, destaca que el 92% de los intentos de fraude se consumaron, mientras que el 8%, pues por supuesto, no se concretó. Estas cifras refieren la gran proliferación de estos ilícitos entre la sociedad, sin importar factores como género, edad, situación económica, entre otras variables. El 72% de los líderes empresariales citan el fraude como una preocupación creciente en los últimos 12 meses y 44,000 millones de dólares de pérdidas mundiales debidas al fraude solo en 2022. 25% de las transacciones por comercio electrónico declinadas fueron falsos positivos. Por tanto, los fraudes serán un tema para considerar en las acciones de seguridad pública y delitos patrimoniales para los siguientes años, pese a las medidas de prevención que puedan desarrollarse por parte de la sociedad y el gobierno, destaca el analista Aguirre Quesada, Sósimo. Pues sí, sorprendente algunos de los datos que aquí ofreces, José Reyes, y que está tomado en este estudio por parte de la firma KPMG, que estima que el quebranto de fraude para las compañías se ubica en 1.400.000 pesos por evento, cifra que representa el 1% del promedio total de ventas anuales. Y dice de manera textual el estudio: sin embargo, debemos considerar que 8% de las empresas no pudieron cuantificar su pérdida. Pues decíamos, José Reyes, que pues imaginemos, estas grandes compañías se ubican en 1.400.000 pesos por evento. La defraudación cuando caen en algún tipo de defraudación en ese sentido, José Reyes. ¿Con qué cerrarías antes de invitar a que la gente consulte esta investigación ahí en www.contralinea.com.mx?
Pues en este último corte, Sósimo, cerraríamos con las recomendaciones que hace el investigador, el doctor en economía, sobre lo que se puede hacer para evitar ser víctimas de fraudes o de estafas. Sugiere no permitir presiones para firmar un contrato, indagar a las personas o socios que ofrezcan increíbles oportunidades de inversión, nunca entregar dinero por adelantado sin antes recibir mercancía o un recibo que ampare el adelanto del pago. Si le venden una casa o un terreno, verificar en el Instituto de la Función, registrar que los datos del inmueble correspondan a la persona que se los está vendiendo. Nunca expedir cheques o recibos en blanco. Si compra un automóvil, cerciórese que no tenga reporte de robo. Asegúrese que sea su propietario quien lo vende y que la factura sea auténtica. Desconfíe de las ofertas fantásticas, casi siempre ocultan irregularidades, y no participe en sorteos o rifas que carezcan del reconocimiento oficial. Finalmente, advierte que, pues a pesar de que este fraude es uno de los que más recurrencia tiene a nivel nacional, hay en la 65 legislatura se han presentado 16 iniciativas relacionadas al tema de fraudes, de las cuales 11 están pendientes de análisis y discusión en su comisión de Cámara de Origen. 2 han sido retiradas, 2 desechadas y una pendiente presentada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. De estas, 2 son reformas a la Constitución, por lo que se necesitan mayoría calificada para su aprobación. Imagínense ustedes cómo es tan grave este tema que ha llegado al Congreso, en donde pues hay infinidad de iniciativas pendientes de aprobar para que pues la población tenga una ley más en el papel con la cual pues en un momento eventualmente pueda defenderse. Sin embargo, aquí se trata ya de poner, digamos, pues acciones concretas en el caso, y que hubiese un mayor número de oficinas en donde los afectados puedan presentar su denuncia y se actúe de inmediato, porque pues también este gran número de fraudes y estafas que se presentan a nivel nacional, los afectados generalmente optan por pues, dejarlo ahí, ¿no? Debido a precisamente a la ineptitud, ineficiencia y falta de compromiso de las instituciones de justicia.